tenga. Bueno, mis hermanos, hoy es un miércoles, día de estudio bíblico, y este día estudiamos la palabra de Dios. Lo vamos a hacer de manera expositiva. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, no es como un devocional, como el día de ayer que el pastor Amílcar Cuellar estuvo predicando un mensaje y lo hace de manera devocional, exhortando siempre con la enseñanza, pero hoy es un estudio bíblico donde vamos a ir palabra por palabra, vamos a ir estudiando el contexto, la historia. Esto es con el fin de poder sentar buenas bases, buen conocimiento de la palabra y que usted y yo podamos hacer buenos apologetas. ¿Qué es apologeta? Pues defender nuestra fe. Tantas doctrinas que se han levantado y una de las doctrinas más sanas es la bautista, hermanos. Es una doctrina bastante sana. Así que vamos a estar hoy predicando, para lo cual le pido que vayamos a la carta del apóstol Pablo, a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a estar estudiando esta carta y vamos a tratar, son 6 capítulos y vamos a tratar la manera de poder terminarla en unos 3 meses. Como le digo, vamos a hacer un estudio de palabra por palabra, un estudio exegético, y dice Dios en su palabra, Gálatas capítulo 1, versículo del 1 hasta el 3. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver si lo logramos terminar hoy, si no, pues continuamos el próximo miércoles. Leemos la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra tiene bendición y vamos a orar. Padre, hoy en esta noche nos ponemos en tus manos como predicador. Nada más guíame, permíteme que pueda llevar la palabra, ese pan que tú tienes preparado para nuestra alma y nuestro espíritu. Reconocemos que necesitamos de ese pan que quita toda hambre y de esa agua que quita toda sed. Y es tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre. Bendice esta carta, que podamos ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta que fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo partió la historia en dos, antes y después de Cristo se conoce. Pues esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50. Recordemos que Jesús murió y resucitó más o menos allá por el año, sucedió el año 33, y recordemos que el templo de Jerusalén todavía no había sido destruido. Cuando se escribió esta carta fue en el año 70 después de Cristo, que el general romano Tito Flavio Vespasiano destruyó la ciudad, tal como nuestro Señor Jesús lo había dicho en una profecía, que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea, el templo estaba todavía en pie. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a las iglesias que están en Galacia. Recordemos que Pablo, el apóstol, es autor de 13 cartas conocidas como las epístolas paulinas. Son 13 cartas, muchos dicen que son 14, porque le atribuyen la carta a los hebreos al apóstol Pablo, pero no hay evidencia que él la haya escrito. Entonces esto hace a Pablo, como decía el pastor Cuellar el día de ayer, que
el escritor de por lo menos 2/3 del Nuevo Testamento. Imagínense 13 cartas. Es algo muy interesante, hermanos, que el apóstol fue usado por el Espíritu Santo para poder establecer doctrina, y son las cartas más preciosas, más hermosas, donde podemos aprender la doctrina del Evangelio, el cual usted y yo profesamos. Y hay algo interesante en esta carta de Gálatas. Quiero que vaya al final de la carta, a Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mire cómo escribe el apóstol esta carta. Gálatas 6, 11. Estamos en el contexto, estamos hablando de la historicidad de esta carta y queremos entrar en el contexto. Mire Gálatas 6, 11. Mire cómo les dice a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice el apóstol. O sea que es una carta que él escribió con su propia mano. La mayoría de cartas el apóstol las escribió a través de un escribano, alguien que le dictaba la carta. Por ejemplo, en Romanos al final dice: os saluda yo Tercio, quien escribe la carta, dictada por el apóstol Pablo. Pero esta carta la redactó con su propia mano el apóstol Pablo. Y esto, sin lugar a dudas, le da la autoría al apóstol Pablo. Entonces, muchos dicen que escribe con letra grande porque él padecía de la vista. Por eso él dice que tenía un aguijón en la carne, y algunos eruditos dicen que era por una situación que tenía en su vista. Otros eruditos de la Biblia dicen de que es debido a que cuando él iba camino a Damasco y se le apareció el Señor Jesús con un gran resplandor y quedó ciego el apóstol. Entonces, por el Espíritu Santo fue guiado hacia Damasco, y Dios le habló a Ananías, un siervo ahí en Damasco, y le dijo que fuera a orar por Pablo, porque había quedado ciego, para que recobrara la vista. Entonces muchos eruditos dicen que por eso escribía con letra grande, porque debido a ese encuentro que tuvo con Jesús, pues el apóstol sufría de la vista, ¿verdad? Es algo que narran algunos eruditos. Pero esto le da la autoría al apóstol Pablo sobre esta carta. Esta carta se escribió como una carta de emergencia. Por eso el apóstol Pablo, si usted se fija, no empieza con un saludo, sino que se va al grano inmediatamente, porque dicen que le escribió él rápidamente a mano. Recordemos que esta carta está dirigida no a una iglesia en sí, sino que está dirigida a una ciudad donde habían varias iglesias que el apóstol había fundado en su segundo viaje misionero. Entonces, el apóstol envía esta carta de emergencia. ¿Para qué? Para tratar en ese momento y hacerles ver a las iglesias en Galacia sobre la mentira en la cual ellos habían caído debido a las falsas doctrinas que habían tratado de contaminar o de invadir dentro de las iglesias, provocadas o introducidas por falsos maestros que se habían levantado en ese momento. Entonces, esta carta se le atribuye a Pablo, y como una carta de emergencia dirigida a esas iglesias, no a una iglesia en sí, sino que a varias. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera y segunda carta estaba dirigida a la iglesia en Corinto. La carta a los romanos a la iglesia de Roma. La carta a los tesalonicenses a la iglesia en Tesalónica. La carta a los filipenses a la iglesia en Filipo. Pero estas cartas era a un grupo de iglesias que estaban distribuidas, por ejemplo, en Pergue, en Iconio, en Listra, donde el apóstol Pablo pues levantó diferentes iglesias. Recordemos que estas iglesias de Galacias, donde va dirigida esta carta, fueron levantadas por el apóstol Pablo durante su primer viaje misionero. Recordemos que
Pablo, estando en la iglesia central, por decirle así, en Antioquía, junto a Bernabé, dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, ahí narra que ahí estaba Pablo, Bernabé, Simón, Lucio y Manaén, dice ahí, que después de ayunar y orar, el Espíritu Santo pidió que apartaran a Pablo y a Bernabé para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Y es ahí donde ellos oran por ellos y comienzan su viaje misionero. Ellos salen desde el puerto de Seleucia, desde ahí salen y llegan a Chipre, allí en Pafos. Ellos tienen un encuentro con el procónsul romano Sergio Pablo, el cual le están predicando la palabra y se mete un judío, un mago judío llamado Barjesús, y el apóstol Pablo, con poder y lleno del Espíritu Santo, le dice: quedará ciego en este momento por interponerse en la predicación que le estaba haciendo. Y dice la Escritura, y en Hechos 13, capítulo 13, que este mago judío quedó ciego, y este procónsul Sergio Pablo pues creyó, o sea, recibió a Cristo. Fue el primer cristiano que el apóstol Pablo ganó en su primer viaje misionero. Y luego él llega a Antioquía de Pisila, que es la Galacia, y ahí comienza a predicar la palabra, visitando sinagoga por sinagoga, y le pasan un montón de cosas, hermano. Incluso en una ciudad de ellas lo apedrean y queda hasta muerto el apóstol. Y luego regresan a Antioquía de ese viaje misionero después de establecer esas iglesias, y ese es el contexto en el cual esta carta está dirigida hacia esas iglesias que el apóstol estableció en su primer viaje misionero. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta porque le preocupaba lo que estaba sucediendo en estas iglesias de Galacia, porque estas iglesias estaban desviando de la sana doctrina, ya que habían comenzado vientos falsos de doctrina. O sea, se habían levantado en estas iglesias a través de falsos maestros que anunciaban que un evangelio distinto. Y el objetivo principal que tenían estos falsos maestros era el de judaizar a los cristianos, a los que habían sido libres a través del evangelio. O sea que ellos a la fe de Cristo le querían agregar obras, agregarle la ley. O sea, les decían: ok, ya eres cristiano, ¿quieres creer en Cristo? Le decían a los que se iban a convertir: entonces te tienes que circuncidar, entonces tienes que cumplir las 313 leyes de la ley, entonces tienes que seguir estos preceptos, tienes que seguir y hacer estas cosas. Entonces eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Entonces Pablo se indigna y les escribe esta carta y les dice que ellos han caído de la gracia, hermano, porque lo mejor que el Señor nos ha dado es esa gracia. Y a través de esa gracia, usted y yo ahora somos salvos. A través de esa gracia nos alcanzó, porque ¿quién daba algo por nosotros, hermano? Solo recuérdese de dónde viene usted o de dónde vengo yo, hermano. Y solo por la gracia y misericordia de Dios, hoy podemos decir que somos parte de la familia de Dios y hoy podemos decir que somos salvos. Nos le damos gloria y honra al Señor. Por eso mucha gente critica a esas personas que muchas veces están ante el juez o lo están juzgando por cosas graves que cometieron, y los ven con Biblias y los ven orando, confiando en el Señor porque han entregado su vida al Señor. La verdad que la gracia del Señor es grande. Por eso, si usted y yo nos hemos apartado, cualquier situación nos ha apartado, un adulterio, fornicación, cualquier cosa que estemos haciendo que no le agrada al Señor, la gracia del Señor es grande y usted y yo podemos venir delante de Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo: habéis caído de la gracia, les dice en esta carta. ¿Por qué? Porque se habían alejado del verdadero evangelio, de la verdadera fe, que es Jesús muerto en la cruz del Calvario,
Jesús resucitado para darnos salvación y darnos vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas para señalar ¿a quién? A los falsos maestros y que estaban haciendo que los Gálatas o los cristianos de esa iglesia se apartaran del verdadero y único evangelio, que era la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, en estas iglesias de Galacia, habían 4 grupos de personas. Número 1, estaban los verdaderos cristianos, aquellos que estaban tratando de judaizar, o sea, que estaban tratando de meterles la ley, que se circuncidaran, que tenían que cumplir la ley, que tenían que hacer un montón de cosas cuando ellos habían sido ya libres a través de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaban los verdaderos cristianos. El otro grupo que había eran aquellos cristianos que estaban abusando de la gracia, o sea, aquellos que decían, bueno, como ya somos salvos, como ya el Señor nos perdonó, entonces sigamos haciendo las mismas cosas. De ninguna manera. El apóstol Pablo les dice que tarde o temprano el Señor les va a pedir cuentas, y por eso Él habla de las obras de la carne y las obras de los frutos del Espíritu Santo allá al final de la carta. Entonces Pablo les escribe a estos cristianos para que no sigan practicando esas cosas, porque si no, van a perder porque dice que verdaderamente si ellos están haciendo esas cosas nunca han sido cristianos, nunca han sido salvos. Entonces ese es el segundo grupo. El tercer grupo eran los judíos cristianos, o los judíos que vivían en esa zona, que odiaban a Jesús y aborrecían a Pablo y a los cristianos. Esos judíos estaban siendo de tropiezo para que estas iglesias no crecieran. Y en cuarto lugar estaban los gentiles, o sea, los gálatas, los que vivían en Galacia, que no eran judíos, que estaban practicando pues el politeísmo, adorando a otros dioses y apartándose de la gracia. Entonces, hacia ellos va dirigido esta carta. Ese es el contexto, pues, en el cual fue escrita esta carta. Ahora vamos al capítulo 1 para poder comenzar a estudiar esta carta versículo por versículo, pero palabra por palabra. Y dice el versículo 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo comienza identificándose y dice Pablo. Este nombre es cierto que está escrito en griego, pero era un nombre romano, un nombre latín. Recordemos que Pablo era un ciudadano romano también, y en el latín significa Paulus o Pablos, y como Pablo era romano, su nombre significaba pequeño. Imagínense el nombre que él tenía, pequeño. Recordemos que el nombre que él tenía anteriormente era un nombre tremendo, hermanos, Saulo de Tarso. Era el nombre que él tenía como judío. Era un nombre que hacía temblar a los cristianos. ¿Por qué? Porque él, Saulo de Tarso, era el que andaba atrapando a todos los cristianos y llevándolos al Sanedrín. Y ahora Pablo se identifica con su nombre Pablo, ya no Saulo de Tarso. Mira el cambio que tuvo. Y este nombre, le digo yo, que significa pequeño. Y Pablo lo describe en 1 Corintios 15:9. Y dice, 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense que esta carta se escribió en el año 54 después de Cristo. Y luego, escribiendo a los efesios, allá en el año 60 aproximadamente, Efesios 3:8, mire lo que le escribe: a mí, dice el apóstol, que soy menos que el más pequeño. O sea, que cada día él se va haciendo más pequeñito.
Se va identificando como el más pequeño de lo más pequeño. ¿Por qué, hermanos? Porque es Cristo el que debe de tomar la preeminencia en nosotros. Por eso nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Por eso nosotros los pastores, a la hora de predicar, no tenemos de hablar de nosotros. No tenemos que hablar de lo que nosotros hemos hecho. No tenemos que hablar de nuestra vida. Tenemos que hablar exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso nos ha mandado el Señor, a predicar la palabra, a predicar el Evangelio. No hablar de mí, no hablar de mis hechos, sino predicar la palabra del Señor. Por eso el apóstol se identifica, su nombre en latín significa el más pequeño. Y en la carta de Corintios dice, porque yo soy el más pequeño. Y en Efesios 3:8 dice, porque soy menos que el más pequeño. Por eso decía el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice que lo que antes él tenía como importante para su vida, hoy lo tiene como ¿qué? Como basura. Imagínense la humildad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros menguemos y que él crezca, mis amados hermanos. Entonces, vemos al apóstol Pablo, hermanos, y no era cualquier cosa. El apóstol Pablo, recordemos que era en Filipenses, él dice que era fariseo de fariseos. O sea que él tenía una autoridad religiosa, hermanos. Era miembro del Sanedrín. Era líder de líderes. Imagínense que el apóstol sabía 4 idiomas. ¿Cuáles son, pastor? Bueno, el idioma sagrado, que era el hebreo. El griego, con cual fue escrita esta carta. También sabía, el griego era el idioma original en ese tiempo, universal en ese tiempo, hermanos. También hablaba arameo, que era un idioma cotidiano de los judíos. Y el latín, porque él era ciudadano romano. Entonces, hablaba 4 idiomas, no era cualquier persona. Y ahora él se está identificando delante de las iglesias como el más pequeño, el más pequeño del más pequeño. Imagínense. Por eso, hermanos, mantengamos los pies sobre la tierra. Por eso, hermanos, cuando usted permite que el Señor Jesucristo haga ese cambio dentro de su vida, yo le aseguro que cuando usted lo permite y usted permite que Él haga esos cambios, hermanos, ya no volvemos a ser igual y Cristo llega a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, el currículum que tenía el apóstol, no, hombre, era tremendo, hermanos, pero él lo vemos en todo momento que exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera palabra dice Pablo. Pablo significa, en latín, ya le dije, el más pequeño. O sea, el apóstol se está identificando, su nombre lo identifica como alguien pequeño y él se identifica en las cartas como el menos del más pequeño. ¿Por qué? Porque él quería que Cristo sea exaltado y que él, su nombre, también como Juan el Bautista, menguara. La segunda palabra dice apóstol. Esta viene del griego apóstolos, que significa enviado, que significa mensajero, que significa representante, emisario. O sea, el apóstol era alguien enviado. Hermanos, si habían requisitos bíblicos que deberían de cumplir para poder ser apóstol, con todo el respeto que se merecen todos aquellos siervos del Señor que se denominan apóstoles. Bueno, tenemos entendido que todos somos apóstoles, los que llevamos el Evangelio, los que llevamos la palabra de Dios, porque somos enviados a predicar las buenas nuevas. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Todos nos convertimos en enviados, en apóstoles. Pero para ser los verdaderos apóstoles fueron aquellos que fueron elegidos y escogidos exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Vaya a Lucas capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver los requisitos para ser apóstol. Lucas capítulo 6, versículo 13. Estamos en la segunda palabra, apóstol. Y dice, Lucas 6, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos
Y escogió ¿a cuántos hermanos? A 12. Los apóstoles son los 12 que nuestro Señor Jesucristo escogió. No saben por qué 12, ¿verdad? Pero esos fueron los que el Señor Jesucristo escogió, nada más a 12, hermano. De un montón que lo seguían, de un montón de discípulos que lo seguían, de un montón de personas, escogió nada menos a 12, a los que Él le plació. Por eso a mí me encanta Marcos, porque dice, y escogió a los que Él quiso. Por eso yo exhorto a todos los pastores que no quieren predicar, a todos los pastores que se les ha olvidado su llamado. El Señor le plació llamarlo, escogerlo a usted, hermana, que no quiere predicar la palabra, a usted, hermano, que el Señor le está llamando y no quiere predicar la palabra. Al Señor le plació escogerlo, ¿verdad? Como un enviado a predicar las buenas nuevas. Pero los apóstoles originales solo fueron 2, hermanos, y otros que vamos a ver más adelante. ¿A quién? Pues al que escogieron los demás apóstoles. Recordemos que Judas, el homicida, Judas, el que es conocido, aquel que entregó a Jesús, pues él se ahorcó, hermanos. Entonces los apóstoles quedaron solo 11, los apóstoles reunidos allá en el aposento alto. Había una plaza vacante y ellos le pidieron a Dios que los guiara para escoger al apóstol que iba a llenar ese espacio. ¿Y cuáles eran los requisitos? Vaya a Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos capítulo 1, versículo 21. Aquí están los requisitos que debía de llenar ese apóstol que iba a llegar a suplir el puesto de Judas, que dejó Judas, ¿verdad? Hechos 1, 21 dice, es necesario pues que de estos hombres, recordemos que habían 2, ¿verdad? Y de esos 2 iban a escoger uno, que de estos hombres que han estado junto con ¿quién? Con nosotros. Número 1, que hubieran estado juntos. Número 2, en todo tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo en nosotros, o sea, ser testigos de la resurrección, ser testigos, haber andado del Señor Jesucristo desde su bautismo. Estos eran los requisitos que están buscando acá el apóstol. Entonces, haber visto a Jesús, haberse bautizado, haber caminado con Él 3 años y medio, haberlo visto resucitar y haberlo visto ascender a los cielos. Y los que se llaman apóstoles hoy en día no llenan esos requisitos, hermano. Entonces los verdaderos apóstoles eran aquellos que nuestro Señor Jesucristo llamó. Pero apóstol significa enviado también. Todo aquel que predica y lleva la palabra de Dios. Pero no nos perdamos. Los verdaderos apóstoles fueron aquellos que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice acá que señalaron a 2. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice que echaron suertes, porque en la época judía se creía que el azar, echar suertes, era parte de la voluntad de Dios. Pero Dios lo utiliza para elegir ¿a quién? A Matías, para llenar el espacio de lo que fue Judas, ¿verdad? Vaya, pastor, entonces ¿dónde queda Pablo? Pablo, recordemos que fue apóstol porque fue llamado de manera personal por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para irles a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que vaya a 1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8. El apóstol dice que él recibió la instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al apóstol Pablo decían que él no era apóstol porque no reunía esos requisitos. Eso es lo que decían los demás. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí. O sea, el último, la palabra acá donde dice en el versículo 8, y al último viene del griego estajos. En la
En la enciclopedia o en el diccionario Strong que nosotros tenemos del griego, viene del griego estajos, que significa el último. O sea que el apóstol Pablo fue el último apóstol que nuestro Señor Jesucristo llamó. ¿Para qué? Para ejercer su función de apóstol. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces dice Pablo apóstol. Ya dijimos que Pablo significa pequeño. El apóstol se identifica como el más pequeño de todos. Pablo apóstol, la segunda palabra que significa que él fue un apóstol llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la función de los apóstoles? Número 1, establecer la doctrina del evangelio. Si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la primera función de ellos es establecer la doctrina del evangelio. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, los apóstoles eran los encargados de mantener la doctrina pura del evangelio, que era nuestro Señor, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, otra función de los apóstoles era establecer el fundamento por el cual se edificó la iglesia. ¿Y cuál es ese fundamento? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice, vaya Efesios capítulo 2, versículo 19. La otra función de los apóstoles era establecer el fundamento por el cual se edificó la iglesia. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, los apóstoles ponían o establecían, cuidaban que el fundamento fuera nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. O sea, el apóstol Pablo también está estableciendo a nuestro Señor Jesucristo como el fundamento. Esos eran pues las funciones principales de los apóstoles. Vamos a la porción número 2 del versículo 1b. Dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire lo que dice, no de hombres ni por hombres. O sea, el apóstol Pablo resalta dos palabras acá, a través del idioma original, el griego koiné, y una de esas es la palabra ouk. Es una palabra que significa no en griego. O sea, Pablo se presenta, ¿verdad? Poniendo Pablo apóstol, pero resalta poniendo no. O sea, que no ha sido llamado por hombres ni por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo, el cual fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Por eso, mis hermanos, el llamado que usted ha recibido, de la misma manera no ha sido por hombres, ni por hombres. Recordemos que el llamado que recibieron los apóstoles fue, mis hermanos, ese llamado que recibieron fue por nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros como pastores, de la misma manera, somos llamados también por nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera el Señor se fijó en usted, se fijó en mí. Entonces por eso debemos de honrar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso no tenga en poco su fe, no tenga en poco su cristianismo. Hermanos y hermanas, nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene poder. Por eso el apóstol decía, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Sobre usted descansa la gracia y la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo. Por eso el apóstol decía, no de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo bien importante para resaltar. Dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien lo resucitó de los muertos. Y acá es la única vez que el apóstol Pablo en la carta habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte de la carta. Solo acá es donde él habla que ha sido llamado por nuestro Dios, por Señor Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá en este lugar, acá en esta parte de la carta. Entonces, mis hermanos, es una carta en la cual el apóstol va a comenzar luego del capítulo 2, del versículo 3 en adelante, y usted va a ir viendo cómo el apóstol Pablo comienza a hacerle ver a la iglesia en Galacia de que se habían apartado de la gracia, se habían apartado del verdadero evangelio y que tuvieran cuidado con esas judaizantes que habían llegado a tratar de contaminar la iglesia. Y de la misma manera usted y yo debemos mantenerlo en nuestra sana doctrina. Mis hermanos, vamos a orar hoy en esta noche y vamos a dedicar estos últimos 5 minutos a ponernos en manos del Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque a través de esta carta sabemos que vamos a aprender muchísimo, mi Dios, lo que es la sana doctrina y lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Permite, Padre Santo, que no nos apartemos nunca de nuestra fe y que no añadamos otras cosas más como pastores a lo que es tu palabra pura, mi Señor. Permite que esta palabra pueda hacer rema dentro de cada uno de mis hermanos. Mi Dios, no permitas que yo me aparte y que predique palabra de hombre, sino que palabra de Dios. Gracias te doy hoy en esta noche por cada uno de mis hermanos y te pido por cada una de sus necesidades, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados hoy en esta noche, que han estado en este estudio bíblico, de esta introducción, de este primer versículo que hemos hecho a la carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Te doy gracias, mi Señor, y oro por estos 15 días más de cuarentena. Te pido que protejas y que bendigas a cada hermano. Cuídanos, guárdanos, mi Señor, y oramos por nuestra nación. Oramos para que esta curva, como dicen los expertos, los epidemiólogos, mi Dios, aplane y que podamos en 15 días, mi Señor, volver a la normalidad. Gracias te damos, pongo en tus manos a nuestro pastor general, nuestro pastor Edgar López Beltrán Jr., su equipo de trabajo, pero sobre todo su esposa, sus 3 hijos. Mi Dios, guárdalo, bendícelo, dale sabiduría a nuestro pastor y, mi Dios, bendice a nuestra iglesia central. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les agradezco por haber estado en sintonía de este estudio bíblico. Vamos a ir estudiando esta carta, como le digo, versículo por versículo, vamos a ir avanzando y lo espero el día de mañana en Amaneciendo con Dios, 6 de la mañana. Y el viernes tenemos nuestro culto denominado oración, buscando un milagro de parte del Señor. Gracias, mis hermanos, y les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía. Créanme, mis hermanos, que estamos esforzándonos como iglesia, pidiendo a cada uno de los pastores que se esfuerce por tratar de llevar palabra, que se esfuerce por tratar de tener presencia y sobre todo pues predicar la palabra del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga y los esperamos mañana por la mañana. Dios me los bendiga.